El grupo de Estado contra la corrupción del Consejo de Europa, Greco, carga de nouveau contra España en su informe sobre la medida de lucha contra la corrupción en el país. A ojo de la institución, las autoridades españolas no han cumplido con ninguna de las 11 recomendaciones para mejorar la transparencia y acabar con los conflictos entre y la prevaricación en el ámbito político y judicial. De las 11 recomendaciones que el Consejo de Europa hizo ya en 2013, ninguna ha sido materializada al 100% y solo si han sido puestas en marcha parcialmente. Los resultados de las elecciones en 2015 y 2016 llevaron a un bloqueo político que dificultó la puesta en marcha de la reforma propuesta. Sí, pero para el Consejo de Europa no hay excusa. Es periodo, entiende el Greco, es mucho que pasó y pide una acción decidida, no solo palabras y plan, sino hecho, para luchar contra la corrupción en España. El informe del Consejo de Europa celebra que el programa de los partidos políticos ya está su propuesta parlamentaria, recogen muchas de la recomendación del Greco pero, lamenta, la gran mayoría de esa propuesta programática deben ser materializada en la práctica en el Parlamento. En particular el texto critica la falta de novedad alguna en la adopción d'un código de conducta para diputados y senadores. Estrasburgo considera fundamental esta medida, al entender que puede ser la base para la regulación de otros aspectos como la relación con grupos de interés, la aceptación de regalos o la declaración de biens, y reclama el compromiso de los representantes políticos. Son los propios parlamentarios que deben mostrar una acción decidida en este ámbito, como señal inequívoca de compromiso y adhesión a una fera cultura de la ética, apunta el informe. La regulación de reunión con el biogrupo de interés es otra de la reforma que el Consejo de Europa echa en falta. El informe valora positivamente que se hayan dado los primeros pasos para establecer un registro de lobby, además es respaldado por una mayoría parlamentaria. Sin embargo, el grupo subraya que dicha propuesta excluye un aspecto fundamental, la ética de los propios parlamentarios en su relación con este grupo. También pide el Greco mejorar los sistemas de declaración de biens y posibles conflictos de interés, ampliarlos incluso a familiares que puedan beneficiarse de manera directa o indirecta y endurece el castigo en violación de la norma. El Consejo de Europa se apresura a subrayar que no hay dudas alguna de la alta calidad del sistema judicial y el Ministerio Fiscal en España. Así y todo, Estrasburgo realizó hasta 6 recomendaciones con el objetivo de despolitizar, entre otros, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, o el proceso de selección de los jueces del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Audiencia Provincial. El Greco insiste en que las autoridades políticas no deben estar involucradas en ninguna etapa del proceso de selección y por eso pide mejorar el marco que lo regula. Estrasburgo celebra la propuesta de reforma del CGPJ pero lamenta la falta de desarrollo legislativo o para establecer criterios objetivos y requerimientos de evaluación para lo alto cargo judicial, en particular en lo relativo a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El Consejo de Europa pide además mejorar la transparencia en la comunicación entre el gobierno y el fiscal general del Estado, así como incrementar su nivel de autonomía. Es crucial que la fiscalía que y parezca ser imparcial, objetiva y libre de influencia impropia alguna, particularmente de naturaleza política, sentencia el informe. En resumen, el Consejo considera que ha habido un progreso limitado en el cumplimiento de la recomendación que describe como insatisfactorio globalmente, desde su anterior informe publicado en 2016. En vista de los resultados, el Greco reclama a España que incremente sus esfuerzos con el objetivo de alcanzar un progreso tangible lo antes posible y solicita una nueva evaluación antes de finalizar el año. El Consejo de Europa es una organización internacional formada por 47 estados, cuyo principal objetivo es la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El grupo de Estado contra la corrupción se encarga de asegurar que los países miembros cumplan con los estándares europeos en dicha materia y de ayudarlo a mejorar su capacidad en este ámbito.